ten éxitos. Y durante los últimos días, Nicolás Maduro ha insistido en que Venezuela debe integrarse a los BRICS, este grupo de economías emergentes. Y dice así una nota de Telesur: Venezuela confirma solicitud para incorporarse al grupo BRICS. Se espera que los Estados miembros consideren las solicitudes oficiales de membresía de varios países en la cumbre del grupo programada del 22 al 24 de agosto en Johannesburgo. Pero, ¿tiene Venezuela músculo para entrar a ese grupo donde están también Brasil, Rusia, India, China? Para hablar de ello, saludamos a Dylan Pereira, licenciado en Estudios Liberales, experto en Derecho Internacional. Bienvenido, Dylan, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Adriana. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia que nos acompaña hasta ahora. En primer lugar, a beneficio de nuestra audiencia, ¿qué son los BRICS? Sí, bueno, es interesante que este movimiento de países nace esta denominación de las BRICS precisamente a través de la publicación de un economista perteneciente al grupo Goldman Sachs, Genio Daniel, que en el año 2001 pues ya hablaba de esta cooperación entre países del denominado sur global, en particular Brasil, Rusia, India y China, y posteriormente a partir del año 2011 Sudáfrica. La ciencia o la filosofía que se esconde detrás de las BRICS es precisamente la cooperación al margen de la polaridad que implica el alineamiento con los Estados Unidos y un poco estrechar las relaciones de cooperación del sur-sur. Y esto tiene alta relevancia porque no solamente reúne economías con capacidad de desarrollo muy potente, sino que también comparte ciertos principios de plantear una alternativa a la hegemonía de los Estados Unidos en el comercio internacional y también promover de una forma u otra, a través de lazos comerciales, la cooperación internacional entre estos países. Y paralelamente a esta conformación ya se ha ido oficializando a partir del año 2008. Se plantea una primera conferencia internacional coordinada por las BRICS y ha tenido algunos hitos interesantes, como la fundación incluso de un banco de desarrollo multilateral, como es el Banco de Nuevo Desarrollo, que promueve el intercambio comercial entre estos países, incluso en monedas locales, como son el caso de las rupias en India, de los rublos en Rusia, y plantear esta alternativa al sistema financiero internacional bajo la premisa de un nuevo modelo de desarrollo global y, de una forma u otra, también tener capacidad de influenciar en la geopolítica internacional. Ahora, Dylan, si bien has descrito cuáles son las características de este grupo, ¿puede Venezuela entrar a un grupo con economías más sólidas de una como la nuestra, que incluso entró nuevamente en recesión? Sí, es interesante porque a nivel geopolítico internacional hay fuertes movimientos, se está reconfigurando la arquitectura de la seguridad internacional. La guerra entre Rusia y Ucrania ha supuesto un gran acto disruptivo en la escena del orden internacional y vemos una nueva bipolaridad que está amenazando. Solo que en esta oportunidad los actores no es los Estados Unidos y la Unión Soviética, sino Estados Unidos y China. Y en el paralelo y en la periferia de todo este movimiento del sistema internacional hay un relanzamiento de la especie de movimiento de países no alineados. Y dentro de este movimiento de países no alineados estamos focalizándonos con las BRICS en el término económico. Las BRICS en este momento tienen 21 solicitudes oficiales de adhesión. En la próxima cumbre que se llevará a cabo del próximo 24 al 28 de agosto en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, va a ser determinante para conocer la amplitud y flexibilidad del bloque para la anexión de nuevos Estados miembros. En principio, en términos ideológicos y de filosofía de política internacional con el que nace las BRICS, no debería representar un reto significativo el nivel macroeconómico de los estados. No es el caso de la Unión Europea, que, por ejemplo, plantea los criterios de Copenhague como requisitos indispensables para poder adherirse al grupo, en este caso de estabilidad macroeconómica, respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, o tampoco tienen los requerimientos que plantean otros organismos de integración, mecanismos como es el caso de la ASEAN en el sudeste asiático. Los BRICS parece, y eso es una cuestión existencial que deben planteárselo, tener mayor estabilidad y mayor flexibilidad en términos de acceso, porque son economías emergentes, economías de desarrollo. Y también un factor fundamental que podría ser un aliciente para una adhesión positiva de Venezuela al bloque es el término energético. Las BRICS en particular han tenido un gran componente en términos de hidrocarburos. De hecho, Rusia está allí con uno de los mayores actores en el mercado petrolero internacional, incluso pese a las sanciones internacionales. El caso de India, uno de los mayores consumidores de petróleo del planeta, está presente. Y creo que a la nueva dinámica internacional, donde la seguridad energética y la seguridad alimentaria vuelven a estar en el top de las prioridades de la comunidad internacional,
es posible que Venezuela, que tiene por naturaleza un papel vital dentro de la dinámica de la geopolítica energética del mundo, pueda tener un voto a favor y una posibilidad incluso de aliciente en lo político por la cercanía que existe hoy con la política de entre Caracas y el caso de India, el caso de Rusia e incluso China y Brasil. Nos acompaña Dylan Pereira, licenciado en Estudios Liberales, experto en Derecho Internacional y analista político. Ha sido también Maduro incisivo en el tema de crear una nueva canasta de monedas que se desprenda del dólar. Y usted hablaba de esas transacciones que incluso se hacen en rupias o en otras monedas de esos países, Brasil, Rusia, India, China, entre otros. Sudáfrica creo que es la S de los BRICS. ¿Ese puede ser el interés de Maduro para intentar esquivar sanciones? O sea, ¿para qué le sirve a Venezuela estar en un bloque que no se parece a él más allá de lo político? Sí, en el caso de las BRICS ya se planteaba en el año 2011, luego de la conferencia precisamente en Rusia, la creación del Banco del Nuevo Desarrollo, que es una alternativa al sistema financiero internacional, que está en este momento dominado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y algunos bancos de desarrollo regionales, como es el caso del Banco Interamericano en el caso de América, o incluso la Corporación Andina de Fomenta, que pertenece al organismo o al mecanismo que refiere a la Comunidad Andina de Naciones. Estos BRICS, este Banco de Nuevo Desarrollo, que de hecho está en este momento presidido por la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, plantea un sistema financiero que no depende del dólar estadounidense ni de los euros, sino que plantea un sistema de transacciones financieras en monedas locales, incluso la posibilidad de establecer mecanismos de crédito, de bonos, de derechos de giro internacional en monedas locales, es decir, en rupias, en rublos e incluso en el caso de Brasil también. Y esto podría sí plantear una alternativa para Venezuela, que se encuentra en una situación financiera de aislamiento internacional precisamente por las sanciones, que está en la mesa de negociaciones, además, políticamente. Lo veíamos en la reunión que sucedió en paralelo a la cumbre de la Unión Europea con la CELAC en Bruselas, la reunión que existió entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el líder de la plataforma unitaria, Gerardo Blay, acompañado por un círculo de presidentes interesados en la materia, como es el caso del presidente Macron de Francia, de Lula da Silva de Brasil, de Alberto Fernández en Argentina, y las BRICS tienen como parte de su filosofía esta alternativa financiera internacional. Y Venezuela, en un momento de complejidad de su situación en los mercados internacionales, puede acceder a las BRICS a una serie de mercados importantísimos, porque además las BRICS no solamente concentran más de 3.000 millones de personas en este momento, que esto representa casi el 35% de la población mundial, sino que tiene un PIB acumulado de más de 45.000 billones de dólares. Esto es un mercado que Venezuela podría explotar y que podría cooperar también en algunas inversiones extranjeras en nuestro país. Y creo sinceramente que es propio de la dinámica geopolítica que estamos viviendo, en la que se están disputando las potencias tener mayor influencia. Incluso los europeos, con su apuesta de la Global Gateway, están planteando nuevas inversiones y allí, naturalmente, actores con materiales críticos para el desarrollo energético sostenible, como es el caso también de nuestro país, tendrán un papel fundamental y plantearán una alternativa a un mundo que apunta hacia un mundo multipolar. Y con el tema también te hablaba al principio de una economía que entra en recesión y que se va a casar o va a darle la mano a economías emergentes, pero está el tema del país petrolero que no produce petróleo, es decir, nuestra producción está por debajo de los 800.000 barriles. El ministro Pedro Tedechea ha hablado de 1 millón para agosto, lo que la mayoría de los economistas dicen es irrealizable. ¿Cuánto puede ser la fuerza del Ejecutivo venezolano, de su industria petrolera para de verdad abrirse mercado y garantizar ese mundo energético del que usted está hablando? Nos acompaña Dylan Pereira, quien es analista internacional y quien nos da cuenta en este momento de estos temas. Sí, la capacidad real de producción del país va a depender directamente de la capacidad de inversiones internacionales que puedan estar en este momento. Ya se había planteado que al margen de negociaciones con CAF, se había planteado la nueva firma de contratos con empresas internacionales como Repsol de España, la Eni de Italia, porque ven en Venezuela estructuralmente deficiencias, pero ven capacidades potenciales para aumentar la capacidad de producción petrolera y de gas del país en el mediano plazo, por lo menos. Y de miras a un conflicto internacional como la guerra entre Rusia y Ucrania, que lamentablemente ya hoy el mundo acepta que tenemos que convivir con este conflicto en los próximos meses, incluso se plantea años, porque la iniciativa de negociaciones de paz, y esperemos y apostamos porque la iniciativa de Riad en Arabia Saudita
de acoger una conferencia internacional de paz con el apoyo de países incluso de nuestra región como Brasil sea efectiva, pero las realidades en el terreno están. Hay una polaridad que se está incrementando, hay unas tensiones que se están aumentando, la inseguridad alimentaria internacional está en el máximo riesgo, se ha suspendido el acuerdo de granos del Mar Negro por parte de Rusia y hay que buscar otros actores en la cadena internacional. Y por ello las 21 solicitudes a los BRICS hacen sentido, porque si bien no están en capacidades macroeconómicas de estabilidad que les permitan tener un mayor peso en los sistemas tradicionales, las BRICS pueden plantear una alternativa importante. Y en el caso específico de nuestro país, la posibilidad de que estas inversiones, que más allá que de cooperación internacional o de ayuda al desarrollo, se traduzcan en transacciones financieras de préstamos, derechos de giro, que incluso con la transición energética y el mercado mundial de carbono se puedan plantear nuevas fuentes de financiamiento, el país tendría capacidades instaladas para poder contribuir significativamente a este punto, en un momento en que incluso bloques geopolíticos como Europa, aquí en el caso de la Unión Europea, se está manejando realmente una economía de guerra en términos de energía, porque se han buscado desesperadamente socios en Argelia, en Noruega, en los Estados Unidos, pagando sobreprecios a las cuotas internacionales y ven en Venezuela una posibilidad de aliviar, si se quiere, esta presión que existe sobre el tablero geopolítico internacional, más allá que no sean los estándares previstos o que el país solía estar acostumbrado a actuar en la escena internacional, pero sí un aporte que puede ser significativo en esta nueva dinámica. Dylan, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en el Circuito de Éxitos. Gracias a ti, Adriana, un placer acompañarles en este espacio. Dylan Pereira es licenciado en Estudios Liberales, experto en Derecho Internacional. 4:35, escuchamos a Michael Jackson con Black or White.